Hay que salir del agujero interior. Bueno, arranco un poco distinto, disculpen la desafinación. ¿Sabían que un 10 de diciembre de 1983, momento exacto o día exacto en el cual Raúl Ricardo Alfonsín tomaba el mando del país, se convertía en presidente constitucional luego de la terrible, nefasta y genocida dictadura militar que azotó a la Argentina entre el 76 y el 83. Justo ese mismo día, el 10 de diciembre de 1983, salía el tercer disco de Virus, el clásico Agujero Interior, que acá tengo la tapa. Esta es, no tengo el disco, tengo Obras Cumbres, que es muy bueno, que tiene varios temas justamente de Agujero Interior, tercer disco de la banda de los hermanos Moura, producido por los hermanos, qué paradoja o qué casualidad o causalidad, Dani y Michel Peyronel. Bueno, Michel, que venía de Riff, bueno, y todo lo que significa, asociado los dos Peyronel en realidad a Riff. Y bueno, ellos fueron los productores. Este disco tiene un halo rockero, si bien Recrudece lo tenía el disco anterior, pero acá es como que Virus y está ese, no sé si mito, pero esa especie de dicho o de frase que reza que el tercer disco de una banda es el punto clave, o se convierte en una gran banda o queda en el ostracismo. Bueno, en el caso de Virus fue la previa Relax, que ahí van a explotar definitivamente, y bueno, ni hablar con Locura, pero este disco empieza a marcar el rumbo definitivo de la popularidad de Virus. Ese 83 hacen sus primeras obras, lo cual era algo fundamental. Y bueno, un disco que tiene muchas curiosidades que ya voy a ir leyendo. Bueno, El secreto de la música de Virus, de Nando García, este libro que se publicó en 2023 en Vuelta a Casa y Mandíbula Editorial. Muy buen libro que hace hincapié en Julio Moura, tal vez el músico no tan rescatado, por así decir, o no tan valorado de Virus, y que fue pieza clave y fundamental. El arte de tapa, este clásico que aparecen medios borroneados en una película, desde el arte de tapa, cuenta Nando García, queda expuesto que este trabajo es diferente. Los anteriores en sus tapas mostraban un look de la banda con pelo corto, con remeras rayadas en blanco y negro, fundamentalmente en Wadu Wadu, en el primero, y a color en el segundo, en Recrudece. En Agujero Interior los Virus aparecen en una foto de un video VHS borrosa, enigmática, sacada directamente del televisor de Rodríguez Ares, de Carlos Rodríguez Ares. Ya vamos a ver la importancia que tuvo en este disco. Bueno, en la entrevista, una serie de entrevistas que Nando García le hizo a Julio Moura, le pregunta por el nombre, que es muy llamativo. Además tiene esa frase, hay que poner el cuerpo y el bocho en acción, que para mí es una frase que es para tatuarse. Si bien yo no soy fanático del tatuaje, no tengo tatuaje, pero no me tatuaría una frase, pero es una frase para mí impresionante. Bueno, Julio decía, o le decía a Nando García, agujero interior puede significar distintas cosas, básica o literalmente. Digo, un vacío interior es algo que todos tenemos en algún sentido. Interior, igual, vacío, la falta de motivación, la subjetividad, el ostracismo. En la relatividad del tiempo y el espacio, un agujero negro se devora cuerpos celestes, estrellas, etc. Es decir, también es algo metafórico que surge, como toda metáfora creo, de un principio real. La elección como nombre del disco no necesariamente, en nuestro caso, tiene que ver o que ser relativo a algo conceptualmente orientado a o por una razón X. Creo que está más ligado a las palabras, la estética de frases o algo de poesía. Como por ejemplo Superficies de Placer. Cuando surgió entre Federico y yo en una charla muy casual, naturalmente era el indicado por el momento, el entorno y la emoción propia de ese tiempo. Lo cual, bueno,
Es interesante para saber y hurgar. A mí me interesa hurgar en los nombres de canciones, de discos, de bandas. Y está bueno la reflexión que hace justamente Julio Moura. En el Obras Cumbres, Marcelo Fernández Vittar, que lo nombré mucho, que es un periodista muy importante, periodista de rock fundamentalmente, que ya lo voy a nombrar de vuelta. En estas Obras Cumbres, que era muy buena, que era una colección que sacaba Sony, tengo la de Violadores, Fabulosos Cadillacs, había de Babasónicos, tengo de Viejas Locas, muy bueno, muy bueno. Y acá justamente comenta el señor Marcelo Fernández Vittar que de alguna manera o de alguna forma Agujero Interior fue el primer disco masivo de Virus. Tuvo producción artística de Dani Michel Peyronel, salió a la venta en diciembre de 1983, un día como hoy, hace 42 años, cuando asume Raúl Alfonsín, y el público estaba entendiendo mejor el concepto de poder bailar rock sin permanecer solemne en una butaca, que eso siempre lo planteó Virus, que decía que el rock estaba como anquilosado, como estático, no estaba prohibido bailar, y era algo que llamaba la atención justamente. Por esta época deja la banda Ricardo Serra, quien es reemplazado por Daniel Esbarra, el mismo de Dulce Membrillo y de la etapa francesa de Los Abuelos de la Nada, de Miguel Abuelo et Nada. También Virus por Marcelo Moura. Si querés saber de Virus, conocer más, este libro es fundamental, fundamental. Y acá, bueno, Marcelo dice: nuestra popularidad se acrecentó con Agujero Interior, producido por Michel Peyronel y también por Dani. Un disco más comprensible, más rockero y lleno de hits. Las actuaciones reunían cada vez más gente. Había llegado por fin la democracia con Raúl Alfonsín al mando de la presidencia, y con ella también nuestro disco posterior, Relax, año 84, que tenía una canción llamada Persuadida, nacida de los discursos del primer mandatario, que solía utilizar la frase "estoy persuadido", que era un clásico de Alfonsín, como un médico a la derecha. Bueno, palabra que hasta entonces era prácticamente desconocida. Y bueno, qué casualidad que el disco de Virus, Agujero Interior, sale específicamente el mismo día, si no me equivoco fue un domingo, o sábado-domingo, que asume Raúl Ricardo Alfonsín. Y bueno, y tienen el tema Persuadida, que, bueno, ahí lo explicaba Marcelo. Y hay otra cosa también muy interesante, porque hay un clásico de Virus que se llama ¿Qué hago en Manila? Y a mí siempre me llamó la atención. Manila, la capital de Filipinas. ¿Qué tiene que ver esa canción, la letra romántica de esa canción, con la capital de Filipinas? Bueno, dice Marcelo: ¿Qué hago en Manila? Es tal vez uno de los temas más románticos de Virus, y su autor es el más romántico de los Moura. Acá lo tenemos, si hablamos de él. Julio. Tiene una anécdota muy especial. En ese momento, en Sadaic, había una ley que prohibía ponerle a una canción un nombre que fuera igual o parecido a una ya existente. Le pasó a Charlie con Mi amor no se va a llamar. Esa canción se iba a llamar Mi amor, por esas cosas, bueno, anticuadas de Sadaic, no le dejaron poner Mi amor. Entonces Charlie dijo: Mi amor no se va a llamar. Y así quedó la canción. Bueno, sigue comentando Marcelo: cuando fuimos con Julio y Fede a anotarla con el nombre Quiero estar enamorado, que es el clásico, y nos dijeron que ya existía, empezamos a barajar opciones que fueron rápidamente desestimadas por la mujer que nos atendió. Todo el tiempo, ya existe. Quiero tenerte a mi lado, ya existe, respondía la señora. Yo noté que a Julio la situación empezó a romperle las bolas, y casi desahuciados tiramos sobre el mostrador. Casi sin hablar, ya existe. Entonces, ya un poquito sacado, Julio se arrimó y preguntó: escúchame, ¿qué hago en Manila? ¿Ya existe? A lo que la mina le respondió el tan esperado no. Así fue que se definió el nombre, que no tiene un carajo que ver con el tema. Bueno, si alguna vez como yo te preguntaste por qué carajo se llamó la canción ¿Qué hago en Manila?, acá te lo explica didácticamente Marcelo Moura. Y bueno, para ver también la importancia que tienen estos libros. A mí me encantan todas estas cosas. Bueno, Perfecto, hermoso, veloz, luminoso, de Gustavo Bove, salió
hace 2 meses aproximadamente. Bueno, ya sabemos quién es el protagonista principal. Y acá también, obvio, se habla de agujero interior. Dice Gustavo Bove, con los hermanos Peyronel al comando de la consola la última semana de agosto de 1983, los Virus ingresaron al estudio Moebio para grabar lo que sería su disco más rockero y con el título definido. La grabación de Agujero Interior fue uno de los momentos en los que más estuve en contacto con Federico. El disco estaba producido por Michel Peyronel, de quien yo me había hecho muy amigo y me llevó al estudio como una especie de técnico de guitarras. En ese momento yo me había comprado un equipo acústico nuevito y a él le gustaba ese sonido de viola. Así estuve con Federico y los demás Virus encerrados como un mes en el estudio, grabando ese disco que era una bomba. Lo que Federico estaba buscando era un sonido mucho más rockero en relación a sus discos anteriores. Con Michel como productor y mi equipo de viola que sonaba re punk, de alguna manera lo lograron. También me asombró la forma en que Fede cantó esas canciones, de un modo más agresivo. Su virtud como cantante fue que llevó a otro nivel la voz en el rock. En la Argentina nunca había habido buenos cantantes de rock y Federico fue uno de los primeros que logró que la voz entrara de una manera especial en la música rock. Su forma de cantar era más desenfadada, sin tanta cosa anquilosada, y sacándole al rock toda esa solemnidad. ¿Saben quién dijo esto? Gustavo Fossa, más conocido como Stuka, guitarrista histórico de Los Violadores, que fue bajista en el primer disco de Los Violadores, cuando Harry B formó parte, el único disco en el que formó parte el fundador de Los Violadores junto a Sergio Gramática, Harry B. Bueno, Stuka dice eso. Me parece interesante porque toda esa concatenación de opiniones le van dando más riqueza a lo que es el disco. Y bueno, la presencia de Michel y de Dani Peyronel, que me imagino en la época lo que habrán pensado los rockeros de Tacha. ¿Qué hacen esto? Bueno, ahí está la respuesta. Y es Stuka un pilar del punk rock. Damián Carcacha, Sin Disfraz, Federico Moura, Entrevistas Esenciales también. Este libro es muy bueno, que reúne muchas entrevistas que se le hicieron a Fede Moura. Y que bueno, para los fanáticos de Virus y del rock en general, el rock argentino, es muy bueno. Dice, Virus afuera del microscopio. Humor número 106, bueno, junio 1983 por Gloria Guerrero, entrevista a Virus. Gloria no estaba muy copada con Virus, diciendo obviamente con Gloria. Si a mediados de 1982 Virus había firmado con la agencia de Daniel Greenbank, Recrudece salió por DG Discos, para junio de 1983, al momento de la publicación de esta entrevista, el grupo ya estaba en las filas del representante y productor Carlos Rodríguez Ares, junto a Riff y Los Helicópteros, otra banda crucial en la historia de la New Wave argentina, liderada por Uki Goñi. En breve habrían de sumarse Púrpura y Soda Stereo. Hacia el final del reportaje, Gloria Guerrero preguntó acerca de la veracidad de un rumor. Virus tenía pensado grabar un cover de Sandro, lo cual era una especie de sacrilegio para el canon del rock nacional de la época. Y Sandro fue uno de los primeros rockeros. Más allá de la respuesta de Federico, vale decir que Tengo, uno de los hits del Gitano, era interpretado en vivo por Virus desde aquel 1983 y estuvo a punto de ser incluido en Agujero Interior a instancias de Rodríguez Ares, el más grande fanático o fan argentino de Elvis, por si cabe la acotación. Síganlo en las redes a Carlos Rodríguez Ares y se van a dar cuenta de esto. Mientras estuvo liderado por Federico Moura, Virus interpretó 3 covers. Tengo de Sandro, That's It, I Quit de Dr. Feelgood con letra en castellano y Carolina Querida, Carolina, el clásico Carolina, de Moncho al Puente, ya listo para la época de Recrudece, pero que tuvo que esperar hasta Agujero Interior y otra vez a merced o a instancia de Rodríguez Ares, que insistió con este tema. Estoy enamorado de una chica Carolina. Bueno, soy un desastre cantando, pero bueno, ven Carolina, vamos a bailar. Este hermoso, bueno, un temazo, un rock and roll que Andrés Calamaro hizo acá en Santa Fe cuando se presentó en el Estadio Cubierto de Unión, cuando presentó
On the Rock, si no me equivoco, hizo una versión de Carolina. Bueno, en la entrevista de Gloria Guerrero, ¿y qué hay del rumor, pregunta la periodista, de arreglar un tema de Sandro? Federico responde, nos gusta la primera época de Sandro, cuando estaba con los de Fuego. Creemos que Sandro, junto con alguno más, fue el precursor del rock en la Argentina. Muchas veces se habla del tema y se llega hasta Lito, Nevia o Tanguito, pero Sandro ya tenía 8 años de rock and roll. ¿Por qué borrarlo como si no existiera? Es llegar un poco a las fuentes del rock. Arreglar un tema de aquella época de Sandro no es una burla, sino una especie de homenaje. La burla puede estar presente en alguna medida y tal vez la gente lo perciba. La burla está en soy moderno, no fumo, está en me fascina la parrilla, pero cuando decimos Gardel, ¿qué nivel? No nos estamos burlando, Gardel fue maravilloso. Qué bueno, porque uno dice ahora sí, a Sandro se lo reconoce y demás. Pero en el año 83, para un rockero, hablar de Sandro era hablar de alguien grasa, así, con todas las letras. Había mucho prejuicio y está muy bueno lo que dijo Federico acerca de Sandro y que obviamente valoro mucho. Virus una generación también, otro libro muy recomendable que se editó originalmente en el 93, si no me equivoco, se volvió a editar mucho tiempo después, en 2020, en plena pandemia. Muy, muy buen libro. Y acá aparece Marcelo Fernández Vitar también, con 50 años de rock en Argentina. Y justamente, año 83, ayer subí un video que les recomiendo ver, por los 42 años de Vasos y Besos de los Abuelos, el segundo disco de Los Abuelos de la Nada, que se publicó un día antes que Agujero Interior. ¡Qué loco! Pensar que, no sé, hoy en día las publicaciones tienen otra metodología, hay otros artistas y demás. Pero en el año 83, quien tuviera 15, 16, 20 años, 20 y pico, pensar que el 9 de diciembre del 83 salió Vasos y Besos y el 10 de diciembre del 83 Agujero Interior de Virus es una locura, porque son dos discos, obviamente cuando salieron no se habrán imaginado que iban a ser fundamentales en la historia de nuestro rock. Pero bueno, acá aparece, no sé si se ve, esta imagen borrosa que tenía de VHS, acá está Vasos y Besos, que subí el video ayer. Y bueno, Agujero Interior es una canción, es un clásico de Virus, obviamente. Agujero Interior, ¿Qué hago en Manila? El Probador, otro temazo. Había una versión de Masacre del Probador. En mi garage, bueno, Carolina, 11 canciones. Acá se da algo particularmente llamativo, ya que hasta Recrudece tenía mucha participación en las letras Roberto Jacobi. En este no tiene tanta participación, de hecho aparecen 4. Son muchas, pero a diferencia de los dos anteriores, de Wadu Wadu y Recrudece, que tenía una participación casi exclusiva Roberto Jacobi, en esto no, aparecen 4. Hay que salir del agujero interior, el tema clásico. Ellos nos han separado, un tema que compusieron para su hermano Jorge, que fue desaparecido durante la genocida dictadura militar. Buenos Aires, Smog y Mundo Enano. Esos fueron los temas que compuso justamente Roberto Jacobi, que como decía, no tuvo mucha participación, pero es un personaje clave en la historia de Virus y que obviamente se lo reconoce en su justa medida. Bueno, Agujero Interior, disco, dicen el más rockero. Recrudece fue un disco rockero, pero yo creo que acá lo rockero va muy de la mano de los hermanos Dan y Michel Peyronel, que le dan ese toque, obviamente, lo llevan en el ADN, y esa participación que no se conocía mucho de Stuka como técnico de guitarra, que eso también es muy importante y muy valorable, porque Stuka comenta, habla y da una referencia muy buena de Virus, dando o resaltando, mejor dicho, el rol de Federico como frontman, que para mí fue ese y será uno de los mejores frontman. Obviamente me pueden decir el Flaco Spinetta, Charlie, Cerati y demás. Yo creo que el mejor frontman del rock argentino fue Federico Moura. Y si tengo que poner otro ahí es Luca Prodan. Y si tengo que poner otro ahí también en tercer lugar,
Palo Pandolfo, obviamente, que a mí me gusta mucho, y Miguel Abuelo, pero Federico descontracturó el rock, como por ahí leí en alguna de los comentarios, creo que era el de Stuka o el de Marcelo Moura. Federico descontracturó el rock, o sea, se bancó mucho, Virus se bancó mucho, porque tenía que enfrentarse a trogloditas, a cavernícolas que decían, este rock es para... y todas esas estupideces. Estas letras son superficiales y eran mucho más profundas que artistas por ahí muy intelectualoides, que no se le entendía un pómulo las metáforas que hacían. Virus tenía, dentro de esa música bailable, tenía letras que eran sensacionales y muy comprometidas, pese a quien le pese. Y modernizó la música. Para mí la New Wave en la Argentina entró o le inyectó sangre nueva a nuestro rock, que venía como muy de protesta, de guitarra, hippie y demás, muy aburrido. Y bueno, Virus, Los Helicópteros, Suéter más adelante, Los Abuelos, Soda, Hit, le van dando... Bueno, Charlie saca sus 3 mejores discos para mí en los 80, sumamente influenciado por la New Wave. Para mí uno de los mejores temas del Flaco, son Camafeo, Ropa Violeta, Yo Quiero Ver un Tren, Ludmila, y que están más enrolados en algo más modernoso, entre comillas. Yo creo que esa es la importancia que tiene, y que Virus fue crucial. Bueno, 10 de diciembre, hoy se cumplen 42 años que asumía Raúl Ricardo Alfonsín como presidente democráticamente elegido, una fecha histórica para la Argentina, que afortunadamente la democracia con sus altibajos continúa. Y Virus sacaba Agujero Interior. ¿Cuál es tu canción favorita de este disco? Bueno, a mí me encanta Hay que salir del agujero interior, porque es el tema con el que conocí, creo, a Virus, o uno de los primeros temas que escuché de Virus. Y me gusta mucho ¿Qué hago en Manila?, porque es una canción romántica, hecha por el más romántico de Virus, según Marcelo, que es Julio Moura. Y me encanta el detrás de escena, entre comillas, que tiene la canción. ¿Por qué se llama ¿Qué hago en Manila? Me encanta la explicación que tiene. Alguna vez me gustaría saber por qué Manila, si era una frase o algo. ¿Por qué? Podría haber sido, no sé, ¿qué hago en Taipei? ¿Qué hago en, no sé, en Lagos? Bueno, ¿qué hago en Manila? Me encanta el disco, pero esas dos canciones particularmente me pegaron mucho de chico. Para vos, ¿cuál es la mejor canción de este gran disco llamado Agujero Interior? Que acá muestro la tapa. Gracias, Nando García. ¿Cuál es la mejor canción? También poné, porque si los viste a Virus, llegaste a ver a Virus con Federico, llegaste a ver la presentación de este disco, para mí es muy interesante, me encantan esos recuerdos que van compartiendo abajo, justamente en los comentarios. Ya que estás, un me gusta y te suscribís, que no cuesta nada. Pero ¿sabías que un 10 de diciembre de 1983, cuando asumía democráticamente Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la República Argentina, se publicaba el tercer disco de Virus, este clásico, a ver si lo puedo enfocar bien, llamado Agujero Interior?